Bueno, este tema de investigación es presentado por Andrés Ravelo, Sara Caro, Laura Castellanos y Laura Díaz. Hemos elegido el tema de investigación, mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, agentes sociopolíticos en la construcción de comunidad. Para poder desarrollar esta investigación, hemos delimitado la siguiente pregunta orientadora. ¿De qué manera las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia se organizan y participan como agentes sociopolíticos en procesos de construcción comunitaria? Para ello hemos delimitado 4 categorías de análisis. Bueno, la primera categoría se centra en la acción social y colectiva, que relaciona cómo los individuos actúan en relación con otros y cómo se organizan para lograr metas en comunes. Entrando un poco en el análisis del conflicto social y las estructuras económicas, pues esto tiene que ver con las nociones también de género que se han construido socialmente y que esas expectativas de roles, normas, pueden variar entre la cultura, la sociedad, incluso entre épocas, y está directamente asociado con el papel de la mujer en la sociedad que se ha marcado con una presión estructural. Por lo tanto, en el tema del conflicto armado, pues la mujer sufre otros y distintos tipos de violencia que se relacionan también a este sistema patriarcal. Encontramos algunos autores como Marx, que pues directamente no abordó el tema de la opresión de las mujeres en sus obras, pero sí se puede argumentar pues que esta opresión está ligada a las estructuras económicas y a la organización de la producción, y llegan otras autoras como Silvia Federici y Nassim Fraser, pues que también en esa búsqueda de la crítica hacia el neoliberalismo y en la lucha feminista, y la lucha feminista, pues argumentan que la resistencia de las mujeres debe ir más allá de una búsqueda de la igualdad en el ámbito laboral y debe incluir una crítica a las condiciones materiales que perpetúan la desigualdad. Pues estas autores aportan una visión crítica sobre la resistencia y el liderazgo de las mujeres, enfatizando en la necesidad pues, de entender la opresión del género en el contexto de las relaciones de clase y de poder. Para ahondar en el papel de la mujer como un sujeto activo, como un agente comunitario, vamos a desglosar lo que será la gestión asociada y las políticas públicas dentro de esa agencia sociopolítica. La gestión asociada nos permite ver cuál es esa participación, el papel activo de las mujeres como líderes en de la comunidad para participar en ese proceso de la toma de decisiones colectiva. También se ve una colaboración interdisciplinar porque lo ideal es que los diferentes actores, tanto estatales como civiles, puedan generar un trabajo conjunto, como lo dice José María Ramos, que es el pionero en gestión asociada en Colombia y que nos pregunta cómo podemos trabajar todos para un propósito común. De ahí, de José María, se desglosan otros autores, que es Graciela Cardarelli, que ella nos menciona cómo esto puede ser una metodología, un enfoque en el que se pueda planificar y gestionar esa participación de los actores para llegar a una solución. Lo mismo es Héctor Pugliesi, que lo ve como una herramienta para generar espacios que integren esa toma de decisiones. Y por último, lo que es Arnoleto nos da una visión mucho más administrativa, sin embargo, nos pregunta cómo podemos hacer esa formulación y gestión de políticas públicas relacionadas a esta temática. El punto principal de esto es que cómo las mujeres construyen comunidad para restablecer ese bienestar después de vivir épocas de conflicto. Otra de las categorías de análisis que hemos diseñado es construcción de comunidad, porque creemos que la construcción de comunidad no se termina en hechos o en territorios donde está latente el conflicto armado, por eso pues queremos ver de qué manera se realiza construcción de comunidad en medio de este contexto. Por eso hemos delimitado 2 subcategorías de análisis, la primera es tejido social y la segunda prácticas de construcción comunitaria. En tejido social podemos retomar al autor Álvaro García Linera en su texto Forma, Valor y Forma Comunidad, que nos explica cómo sería la organización comunitaria en contextos de opresión. También para eso podemos ver al educador popular Alfonso Torres Carrillo en su texto Vínculos comunitarios y reconstrucción social, cómo a través de la resistencia se puede llegar a ayuda mutua, lazos afectivos y solidaridad. Y también en prácticas de construcción comunitaria, que es nuestra subcategoría, podemos encontrar al autor Boaventura de Sousa Santos en su texto Epistemologías del Sur. Nos habla cómo a partir de la sociología de la emergencia, en una visión histórico-crítica, podemos llegar a unas economías mucho más solidarias para la construcción de comunidad. Como cuarta categoría tenemos
a las mujeres víctimas del conflicto armado, una mujer expuesta a 3 tipos de victimización, primaria, secundaria y terciaria. Una primaria que se produce directamente por el delito, generando daños físicos y psicológicos. Una segunda que refiere al impacto negativo a raíz de su interacción y su proceso con el sistema de justicia. Y una terciaria, la afectación pues que sufre la sociedad en general. Si quisiéramos estudiar y comprender a las mujeres víctimas del conflicto desde una perspectiva interpretativista, necesitaríamos centrarnos en las vivencias individuales y colectivas, dándole gran importancia a esas experiencias subjetivas y a las narrativas de estas mujeres en contextos de violencia y guerra. Tenemos 3 referentes interesantes, interpretativistas, son 3 mujeres, antropólogas, políticas, feministas, profesoras, escritoras, expertas en estudios de guerra: Vina Das, Cynthia Inloe y Mary Keildor, 3 mujeres que nos invitan prácticamente a lo mismo, a analizar a las mujeres en el contexto del conflicto, pero comprendiendo sus experiencias, dándole importancia a las narrativas, a sus narrativas y a y a la complejidad de sus realidades. Nos dan a conocer el concepto de nuevas guerras, nuevas formas de violencia política y el impacto que ésta tiene en las poblaciones civiles, especialmente en la mujer. Pero una mujer que ya no es solo víctima, una mujer que puede ser agente de cambio, que negocia su identidad y su lugar en la sociedad, pero además recordándonos que casi siempre sus experiencias son invisibilizadas. Gracias.